El Centro de Estudios Europeos presenta su cápsula Noticias desde Europa, espacio de análisis y opinión sobre el acontecer en ese continente. Una nueva crisis política sacude a Alemania. En esta ocasión, el debate se origina al interior del gobierno de coalición de Angela Merkel. El ministro del Interior ha emplazado a la canciller para definirse respecto a los migrantes que están en las fronteras alemanas. De otro modo, él tomaría medidas unilaterales. El asunto no solo es grave para Alemania, sino también para la Unión Europea, que a finales de este mes deberá tomar una decisión sobre el tema migratorio. Tenemos el comentario del doctor Franco de Ledone de la Universidad Libre de Berlín. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Franco de Ledone, mi Twitter es fdeledone y bueno, les voy a contar un poco la situación actual en Alemania, donde los partidos que están en el gobierno, la coalición gobernante, formada por tres partidos, los conservadores de Baviera, el Partido Conservador, el de Merkel y el Partido Socialdemócrata, sufren una crisis. ¿Por qué? Porque entre los dos socios conservadores, es decir, los de Baviera y los del partido de Merkel, hay una pelea bastante importante respecto del tema de los refugiados. En Alemania, en 2015 llegó casi 1 millón de refugiados, donde se generó una situación de virtual caos, porque no estaba preparado para recibir a tanta gente, y eso puso al tema de los refugiados en el punto más importante de la agenda. Desde ese momento hasta ahora, ese tema ha continuado entre las prioridades de la agenda pública, ha generado que, por ejemplo, la ultraderecha se haga muy fuerte y ha generado también que se produzca una derechización del discurso de varios partidos. Uno de ellos, y es uno de los, digamos, de los que más lo utiliza, es el Partido Conservador de Baviera, la Unión Social Cristiana, la CSU. Ese partido es el que ahora está en discusión con Merkel porque quieren hacer más exigentes los controles y también quieren expulsar del país a aquellos refugiados que llegan a Alemania y que ya se registraron en otro país de la Unión, es decir, en un país de los bordes de Europa o de la Unión Europea como Grecia, como Bulgaria, etc. Esto generó un conflicto con Merkel porque ella no quiere que esta política o estas decisiones se den unilateralmente a partir de Alemania, sino que ella quiere que eso sea una solución europea. El tema es que el actual ministro del Interior de Alemania, que es de este partido bávaro que les comentaba antes, está en una situación de, digamos, conflicto con ella porque su interés más importante es ganar las elecciones regionales de Baviera, las que le corresponden a su partido, y esas elecciones son en octubre. Él quiere mandar una señal a su electorado diciendo nosotros podemos también controlar esta situación de la inmigración, y al mismo tiempo tiene la competencia del partido de ultraderecha, que está, digamos, quitándole votos en ese caudal electoral. En este punto entonces se genera una especie de cruce entre intereses, un poco intereses, digamos, particulares de su partido a nivel electoral, y por otra parte también un interés que tiene que ver con el futuro. Merkel ya lleva con 4 periodos al frente del gobierno alemán. Todo el mundo cree que ella no va a continuar, es decir, que no se va a postular una vez más en el año 2021. Y en este sentido, digamos, lo que estamos viendo de alguna forma es los inicios de lo que sería la guerra de sucesión, es decir, cuando se vaya Merkel, una líder tan importante y con tantos años en el poder, en el Ejecutivo, digamos, se va a generar una suerte de terremoto político en Alemania y en las filas conservadoras, y el Partido Social Cristiano está sacando provecho de esto para estar mejor posicionado en el futuro. En este punto, digamos, la situación actual es que Merkel y los conservadores bávaros hicieron una suerte de tregua. En 2 semanas hay una cumbre en Europa, en la Unión Europea, y van a discutir este tema. Merkel prometió que va a traer soluciones desde allí, y el ministro del Interior de los conservadores de Baviera dijo que si no vienen las soluciones que ellos esperan, ellos van a comenzar con el proceso que les decía antes de expulsar refugiados que, según su visión del Tratado de Dublín, no deberían estar en Alemania. Esto, digamos, este ultimátum lo que hace es generar una fuerte
una situación de conflicto muy fuerte dentro del propio partido. El Partido Socialdemócrata sigue callado y, digamos, nadie sabe muy bien cómo puede terminar esto. Es decir, nadie sabe muy bien si esto se queda en una amenaza o si efectivamente se va a avanzar, y si se avanza, efectivamente esto genere una ruptura o una grieta en estos dos partidos que son aliados históricos, siempre estuvieron juntos. Así que bueno, la situación, digamos, actualmente es de una especie de stand-by. Hay que esperar también un poco cómo se da la discusión en la opinión pública. Hoy las encuestas mostraban que el partido de Merkel, conjunto con el partido conservador de Baviera, han perdido bastantes puntos en intención de voto, con lo cual esto también puede mover un poco la situación o digamos, generar un poco que se acerquen las partes, pero en principio esa es la situación actual. Y veremos, digamos, en esta reunión que tendrá Merkel, si los otros países de Europa tienen interés en una solución conjunta o si cada uno va a seguir por su camino en particular. Esa es un poco la situación. Les mando un saludo desde Alemania. Los invito a mi página leccionesenalemania.com para saber más en español sobre todo lo que pasa en la política alemana. Y bueno, los saludo hasta la próxima.